Vivimos rodeados de colores. Son de las primeras cosas que aprendemos a identificar y nombrar. Todos tenemos uno favorito y son una herramienta de identidad tanto cultural como artística. ¿Pero qué sabemos de ellos realmente? ¿Sabes por qué existe el sistema de clasificación de colores Pantone? ¿Cómo nos afecta el color rosa o por qué el naranja no existía antes del siglo XV? Descúbrelo en este video. ¿Sabías que algunos colores eran artículos de lujo debido a su fabricación? El azul ultramarino se fabricaba con lapislázuli, una piedra semipreciosa que solo se podía encontrar en las montañas de Afganistán. Debido a su escasez, su precio competía con el del oro, y por eso se reservaba para las figuras más importantes en una pintura. Se dice que Michelangelo dejó el Santo Entierro inacabado al no poder conseguirlo, y que Johannes Vermeer endeudó a su familia comprándolo. Otro caso es el del tinte del púrpura de Tiro, que se extraía de una secreción de un caracol de mar. Para producir 1 gramo se necesitaban unos 9.000 moluscos, por lo que su precio era altísimo. Isaac Newton es el responsable de la ley de la gravitación universal, del cálculo infinitesimal, de las leyes de la dinámica y de la rueda de color que todavía utilizan artistas para elegir sus paletas. En sus experimentos, Newton llegó a la conclusión de que el rojo, amarillo y azul eran los colores primarios de los que se derivan los demás, y fue el primero en representarlo con un círculo cromático. El fundador de Pantone, Lawrence Herbert, trabajaba en los años 60 en una imprenta y su día a día consistía en intentar replicar los colores que sus clientes buscaban. A las marcas les interesaba mantener sus colores, lo cual se complicaba porque no estaban estandarizados. Por eso, Herbert desarrolló un sistema de identificación cromática, creando un lenguaje universal de colores a través de números. El color Baker Miller Pink se utiliza para reducir la agresividad en las personas. Estudios en prisiones afirman que ayuda a calmar el ritmo cardíaco y la respiración. Unos 1.500 centros en Estados Unidos cuentan con salas de este color y marcas de ropa lo utilizan para vender sudaderas tranquilizantes. Aunque muchos identifican el rosa con las niñas y el azul con los niños, antes de la Segunda Guerra Mundial estos colores se intercambiaban sin problema. De hecho, a lo largo de la historia, el rosa se ha asociado muchas veces con la masculinidad al provenir del rojo, y el azul considerado más delicado con la feminidad. Se cree que la separación rígida que existe hoy en día se debe simplemente a una estrategia de marketing. Antes de finales del siglo XV y a principios del XVI, el color naranja como tal no existía en Europa. O más bien, podríamos decir que el color sí que existía, pero que no tenía nombre. Se le conocía simplemente como amarillo rojizo. Eso cambió cuando comerciantes portugueses trajeron de Asia los primeros naranjos a Europa. La palabra sánscrita naranja se convirtió en naranja en español, laranja en portugués y orange en inglés, y acabó asociándose al color de forma retroactiva.